conexión, sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor, meditación, alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención, tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirar. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Para mí es motivo de mucha alegría cada día poder estar con diferentes profesionales de la salud en este proceso educativo tan difícil y triste que es el de la enfermedad y poderlo enfocar más hacia la salud, hacia la prevención, que finalmente es lo que nosotros queremos que todos ustedes por lo menos conozcan y aprendan para que eviten tantas complicaciones. Yo siempre he dicho que si una enfermedad uno la puede manejar y la puede empezar a transformar con los cambios de hábitos, pues la enfermedad responde, pero a veces dejamos que la enfermedad coja ventaja y esperando que se nos solucione de pronto con diferentes tratamientos o esperando algo y ya a veces se convierte en algo muy difícil. A tantas personas que nos siguen, que en este momento se conectan por Facebook, a las personas que en este momento nos acompañan día a día en estas transmisiones, a doña Lucila en Calarcá que está cumpliendo años, muchísimas gracias, y como yo, doña Lucila, tantas personas que uno quisiera saludar en todo el país y en otros países que nos apoyan y nos siguen, muchísimas gracias de corazón por la credibilidad, el apoyo y continuar en estos programas que día a día lo que quiere es enseñarles diferentes temas. No olviden que ustedes tienen muchas opciones de llegar a la consulta a nuestros parques de la salud. Gracias a doña Griselda, que nunca paro de agradecerle a ella esa bondad de entregar su finca a todo este proyecto de los parques de la salud, donde en Anolaima hemos desarrollado este maravilloso proyecto para la gente de ese sector de Colombia que no puede llegar al eje cafetero. Tienen esa opción. Este fin de semana están todo el equipo de médicos con ecografías y sueros y enemas y consulta médica y psicoterapia y acupuntura y terapia neural, tantas terapias donde todo este equipo de profesionales los atenderán en Anolaima. Recuerden que es vía Facatativá, antes de Facatativá, mano izquierda, y la entrada a un pueblo que se llama Zipacón, y ahí a continuación sigue el Parque de la Salud entre Anolaima y Zipacón. Es campestre, es un sitio donde ustedes pueden ir, inclusive yo siempre le digo a la gente, vénganse en vacaciones y se quedan acá, pueden irse para muchas partes de vacaciones. La diferencia es que en los parques de la salud de Manizales y de Anolaima, que son fincas, se pueden quedar de vacaciones, pero al mismo tiempo se colocan un suero, se hacen un enema, tienen una consulta médica o les hacen las ecografías. Eso es otro tipo de vacaciones, es otro tipo de hotelería, de turismo, y ahí en Anolaima pues lo pueden hacer, quedarse hemos tenido personas que quedan 2, 3 semanas allí, disfrutando de una deliciosa alimentación, pero también de un descanso maravilloso, acompañados por muchos médicos. Y este fin de semana pues esta oportunidad de estar allí en el Día para tu Salud, en el Pasadía, algo maravilloso. Vamos a compartir este programa con casos clínicos. Trato de dejar un día a la semana para agradecerle a los pacientes que nos cuentan sus historias para que no se repitan y poderlas explicar un poco. Vamos a ver entonces estas historias. Conexión, sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor. Yo agradezco a los pacientes que nos permiten grabar sus historias, que son procesos educativos para ustedes y para nosotros los médicos en el Parque de la Salud. Está grabando la doctora María Camila León, pero estoy con Camila y con el doctor Álvaro Campo, hablando y mirando casos clínicos de esos que parecen ser del libro, y que ustedes dicen, ay, esas cosas tan raras. No, la medicina no es rara, todo llega.
Tenemos un paciente de tan solo 58 años que cuando tenía 55 añitos le dolió mucho acá, el dedo gordo del pie. Y él consultó y sin un examen le dijeron, eso es ácido úrico, tome colchicina y magia, tercer día se alivió. Se vio muy aliviado y fue y se comió un chorizo y le volvió el dolor y entonces ya lo empezaron a estudiar. Y en los estudios, que su esposa ha sido muy juiciosa, en sus estudios le encontraron que no era ácido úrico, que tenía una artritis reumatoidea. Pero fue tan agresiva, Camila, bajemos un poquito, que llegó al punto de ustedes decir, ay, ese señor no tiene con qué comprar chanclas y vea, no, las chanclas son nuevas. Le tocó abrirle un roto a la chancla porque el dolor es tan severo acá que él dice, ni la sobresábana la aguanto. Y el dolor le continuó. Y a él le aparecían unas lesioncitas así y le rompió. Y él no aguantaba ni la media y le tocó quitarse la media. Pero mire lo que pasa después de todo el proceso. Él sigue ya ahora sí juicioso, lo empiezan a ver muchos especialistas. Miren el talón. Ese talón, muchos pensarán, ay, será una diabetes, que dan en el talón diabético. No. Este punteado que él tiene se llama púrpura trombocitopénica y todos los exámenes que le han hecho a él reportan que tiene una artritis reumatoidea y una vasculitis. Ahora ustedes dirán, ¿qué pasó con él? El dolor es intolerable, lo tienen a dosis altas, muy altas de prednisolonas, hay que iniciarle un biológico, Él está con antibióticos también cubiertos, tiene claritromicina, amoxicilina porque además ya empezó con una gastritis asociada al Helicobacter pylori. Le dieron altas dosis de prednisolona, 50 miligramos al día, y además tiene leflunomide de 20 miligramos también todos los días. ¿Qué es leflunomide? El leflunomide lo mandan como un tratamiento para el dolor. Entonces mire el problema. Ella y su hermana han tenido que manejar medicamentos biológicos. ¿Qué es un medicamento biológico, Camila? El medicamento biológico básicamente es una sustancia que lo que hace es bloquear la inmunidad que es mediada por sustancias. Nosotros tenemos dos maneras de hacer la inmunidad. Una a través de las células, que son los glóbulos blancos, y otra a través de una cadena de sustancias que también nos protegen y nos activan los diferentes tipos de glóbulos blancos. Sin embargo, en los pacientes que sufrimos de artritis, nosotros estamos en un estado inflamatorio crónico. Esas sustancias todo el tiempo están activadas y nos están haciendo daño. Por eso es que nosotros tenemos la terapia biológica, donde lo que se hace es intervenir parte de esa cadena, como es el factor de necrosis tumoral, uno de los tantos. Y eso es lo que nos pone en peligro a los pacientes con artritis es que listo, nos ponen ese medicamento para que nuestro cuerpo no reaccione en contra de nosotros. Pero entonces nos bloquean la capacidad de nuestro cuerpo para podernos defender. Una gripa, una infeccioncita de la piel cualquiera, se nos puede convertir en una neumonía, en una epidermitis y puede ser un problema muy grave para nosotros. En ese orden de ideas tenemos que escoger muy bien qué es lo que vamos a hacer con este paciente, cuál es nuestro riesgo-beneficio. Si vale la pena de que él evidentemente tenga que hacer un cambio general en su vida, porque nosotros tenemos que estar con tapabocas todo el tiempo, si alguien está con gripa en la casa nos tenemos que aislar, no nos pueden ir a visitar cualquiera que vaya como con, ay no, es que empecé con una estornudaderita, nosotros nos tenemos que aislar. Entonces, eso es un cambio de vida para el paciente muy importante, eso es lo que vamos a evaluar con él. Entonces mire lo que dice la doctora Camila, el paciente hay que cuidarlo. Nosotros seguimos de la mano con el reumatólogo. La reumatóloga que la está viendo, perfecto todo, le cubrió la infección que tiene acá. Él ha bajado 15 kilos en un año. En un año. Más o menos. En menos de 15 kilos. Como en 6 meses. 6 meses. Ok. Ahora, lo voy a tratar de explicar de una manera más didáctica, que es lo que científicamente nos explica la doctora. Vamos a suponer que ustedes tienen la computadora le entró un virus y el virus empezó a comerse como la información de la computadora, y si uno no le quita el virus rápido, se queda uno sin un computador, se le perdió toda la información. Las defensas de él son hechas para protegerlo, pero
por algún motivo que estamos investigando en la historia, que pasó hace 3 años que le empezó eso, él se descodificó. Él perdió la información de su sistema inmunológico. Y lo que era para defenderlo, ahora lo está atacando. ¿Dónde se manifestó eso? Dolores articulares, los vasitos se inflamaron, vasculitis, y se le empezó a necrosar la pierna y a darle estas lesiones, último un poquito para acá, y a darle estas lesiones como unos hematomas, como unas hemorragias, que afortunadamente, ¿cuál se secó ya? La otra ya se secó. Esta está activa y esta ya se secó afortunadamente, sin infectarse. Una ventaja. Ahora, la reumatóloga lo va a iniciar en los medicamentos que decía la doctora Camila, un medicamento biológico para controlar ese sistema inmunológico. Pero ella dijo algo muy clave. Ahora nos toca entrar a nosotros desde el Parque de la Salud. Tiene la vitamina D en el piso. Seguramente la vitamina B12 en el piso. Él necesita elementos que le mejoren el dolor. Las sales de magnesio, el cloruro de magnesio, productos de la abeja como el lápiz, el árnica montana, el omega 3 que baja el ácido araquidónico. Podemos utilizar en el fisiodol, los enemas, los ayunos. Le podemos manejar unos sueros especiales para controlar la parte del dolor y de la inflamación. La alimentación, el sol y ponerle agua, aceite de coco. ¿Qué más? Tratamientos, las mismas hemovacunas. Eso le iba a decir, doctor, la idea es tratar de volver a resetear, como usted lo dice, ese sistema inmune que perdió su información, que en este momento no sabe a quién atacar y lo está atacando a él. Es importante volverlo a resetear. Y con las hemovacunas nosotros podemos lograr eso a través del efecto inmunomodulador que tiene el ozono. Entonces, eso también, él necesita ganar peso, porque una contraindicación que tienen los tratamientos biológicos es que si el paciente tiene un peso muy bajo, entonces ahí va a tener más riesgo de desarrollar efectos secundarios asociados al tratamiento biológico, que es algo que a nosotros nos insisten mucho. Nosotros los pacientes con ese tratamiento debemos hacer ejercicio, debemos cuidar mucho nuestras articulaciones precisamente para no aumentarles el riesgo, y además debemos cuidar nuestro peso. No podemos estar ni muy pesaditos ni muy delgaditos. Entonces también a él los sueros, por ejemplo, los micronutrientes que nosotros tenemos en los sueros, los sueros ricos en oligoelementos, le van a ayudar mucho también a recuperar esa carga que no está recibiendo a través de la comida porque no está alimentando. Ustedes saben por qué nosotros hicimos programas de 7 días. Porque nosotros quisiéramos llegar a la magia de decir, en una consulta voy a tratar a un paciente de estos. Porque a futuro él podría decir, no, y esos médicos tan malos, yo fui a dar la Nolaima al Parque de la Salud y habían 4 médicos y no fueron capaces de aliviarme. Un ejemplo, esto no es de una consulta de 1 hora. Por eso yo hago esto y lo hago en ronda médica más por academia. Pero yo a todos los pacientes les decía y se lo decía a la hora, qué bueno que se pudiera quedar 1, 2, 3 semanas, porque es que no es un suero, son muchos sueros. Es darle una alimentación controlada por nosotros. Es poderle hacer enemas, ayunos y hacerle un acompañamiento desde la parte de como ella dice, de resetearlo. Porque sí o sí hay que darle el biológico, el tratamiento de reumatología. Pero desde nuestro campo podríamos hacer algo maravilloso, pero no en 1 hora. Muchas gracias. Esto es un programa maravilloso para que ustedes entiendan cuáles son enfermedades autoinmunes, es decir, mis propias defensas atacándome, como la vasculitis y la artritis. Este caso clínico fue grabado en Nolaima. Ahí vieron el espectáculo del paisaje a través de los vidrios del consultorio. Y estaba ahí con el doctor Álvaro Campo, la doctora Camila León, la doctora Camila Uribe, y Ela y Edward. Somos un equipo de médicos que en diferentes partes estamos juntos, en este caso en Nolaima. Y es un proceso de aprender. Y esa reflexión que yo les digo, esto no es de 1 hora, no es de una consulta. Pacientes que necesitan una serie de ayudas terapéuticas, sueros, los enemas, los cambios de hábitos, tantas cosas. Es que
El ejercicio de la medicina no es una consulta, una pastica, farmacia y ya. No, sería buenísimo, pero realmente es bien difícil. Tengo una pregunta de una paciente que dice que tiene miomas, son tumores benignos que dan en el útero. Estos miomas, estas tumoraciones se alimentan de la menstruación, van creciendo, cada vez produce más sangrado como para alimentarse más este mioma y sigue creciendo. Ella pregunta que si espera la menopausia para ver si el mioma ya se soluciona el problema o si se hacer la cirugía. Ella tiene 48 años. En la historia clínica de esta paciente tendríamos que tener un referente que es la mamá a qué edad entró en la menopausia, sus hermanas mayores si las tiene, a qué edad cerró o llegaron a la menopausia. Porque vamos a suponer que la mamá que nos diga, no, es que mi mamá tuvo la menopausia a los 55 años. Ah, le esperan 7 años, porque es muy parecido el proceso de la menopausia desde el contexto familiar. Entonces, esperar 7 años con un mioma pues es un problema grave porque va a terminar con una anemia y sangrados y 1000 cosas más. Entonces, la historia clínica. Porque si es cierto lo que ella está pensando, es que con la menopausia me va a mejorar. Claro, al no haber menstruación, el mioma no tiene comida y él tiende a irse disminuyendo de tamaño. Yo la invito para que tenga esa evaluación con sus ginecólogos. Por eso nosotros siempre en los parques de la salud contamos con un equipo de ginecología para poder nosotros determinar si hay una cirugía o no. Vamos a ir a estas notas saludables para que sigamos viendo casos clínicos y responder todas las inquietudes que ustedes nos dejen por Facebook. Recuerden que en todas las redes buscan Dr. Rojas y el tema que quieren. Es muy fácil. Ustedes, vamos a suponer que quieren ver limpieza hepática. Entonces, Dr. Rojas, limpieza hepática. O los enemas. Entonces van poniendo eso y ahí aparecen todos los programas que nosotros tenemos grabados en YouTube y en Facebook, donde están todos los programas de televisión, simplemente el tema que ustedes quieran y ahí los podrán ver para estudiarlos. Estas notas saludables. El Parque de la Salud en Manizales te espera en el fin de semana para tu salud. Chequeo médico ejecutivo del equipo del Dr. Rojas. Una consulta médica de 3 días donde recibes atención integral de las diferentes especialidades médicas quienes aportan para diagnosticar el verdadero estado de tu salud. El programa incluye limpieza de colon con enema de café, consultas médicas, diagnósticos clínicos, odontología neurofocal, terapias integrativas, spa, hospedaje, alimentación saludable de nuestra huerta orgánica y más. Obtén tratamiento complementario a tus procesos de salud, orientados por el equipo interdisciplinar del Parque de la Salud, quienes trabajan en equipo para evaluar los resultados y proporcionar el mejor tratamiento natural para cada caso clínico. Además, vive el día para tu alma. Una jornada de conexión y aprendizaje, donde experimentarás herramientas prácticas que permiten vivir una vida en paz y más saludable. Más información al 310-627-1742, 310-627-1742 y en la página web www.drrojas.co. Agente biodegradable de Bieco elimina la suciedad de las prendas, logrando una limpieza profunda y delicada, dejando un dulce aroma a coco. Cuida el agua que llega a nuestros ríos y mares con Bieco. Productos biodegradables, limpieza sostenible y consciente. Bueno, vamos a tratar de responder algunas preguntas que ustedes nos dejan en Facebook. Dice María Idalí que si ella puede tomar el Pulmonad sabiendo que tiene diabetes. Yo les quiero contar un poco de la farmacopea, de las formas como se hacen los medicamentos. En nuestro laboratorio nosotros no hacemos jarabes, hacemos elixires. Los jarabes se hacen con mieles, por eso tienen problemas las personas con diabetes. Pero nosotros hacemos elixires. Los elixires se hacen con alcoholes y otros extractos que no afectan a los pacientes diabéticos. Por eso el Pulmonad, el Basulati, el Ginkgon, el Bildren lo pueden consumir todos estos pacientes.
Nos hacen otra pregunta. Una pregunta, dice, le salen aneurismas en la cabeza. Yo quiero mostrar esto para que entiendan un poco qué son las aneurismas en la cabeza y qué es lo que pasa y por qué a mí me parece tan peligroso cuando ustedes tienen dolor de cabeza y van y se compran un Cebedol o se compran un Doles Forte o se compran cualquier pasta para el dolor sin diagnóstico. Sin diagnóstico. Yo he tenido que firmar pacientes así, actas de defunción, gente que se nos ha muerto por estar tomando pastas para el dolor de cabeza y resulta que era una hipertensión, que tenían un aneurisma, ya les voy a explicar, que tenían un parásito en el cerebro, que tenían patologías graves a nivel cerebral o tumores. Y sí, digamos que la pasta les ayuda, pero esto no es de pastas, esto es de entender qué es lo que está pasando adentro. Y esto se puede ver con una tomografía y con una resonancia. Es decir, aquí está el hueso que, dejemos así la cámara, mire, si yo miro acá, pues nada, yo miro la cabeza y el cuero cabelludo. Pero si yo quiero mirar esto aquí adentro, hay unos métodos diagnósticos y ese método diagnóstico me permite ver esto, el cerebro. Y miren la cantidad de vasitos. Y resulta que un vasito de estos se le hace una bombita, como cuando uno le da un golpe a una llanta que le queda como una bomba ahí. Y esa bombita empieza a comprimir estos tejidos. La primer síntoma puede ser dolor de cabeza, pero el problema es que, digamos, a suponer que este paciente sea estreñido o que el paciente tenga un problema que hace mal ejercicios en el gimnasio y nunca le examinaron qué era lo que pasaba al dolor de cabeza. Y esa bombita se rompe, se revienta. Y eso se llama un accidente cerebrovascular o derrame cerebral. Y como esto es fijo, esto es un hueso durísimo, no es como en el abdomen uno puede tener un aneurisma, un sangrado y él se distiende, pero es que el hueso no se distiende, esto es una unidad sellada. Entonces esto sangra y la sangre aprieta al cerebro, lo aprieta hasta que mata un pedazo de cerebro y por eso las personas quedan con secuelas. Por eso yo los invito, un dolor de cabeza no se trata en una droguería. Son muchos los muertos que tenemos por tratarse en dolores de cabezas en droguerías. La otra dice, tengo lupus eritematoso sistémico, me afecta mucho las articulaciones y se me hinchan los pies y mucho dolor. La doctora Camila, ahora que estamos grabando esa nota en Anolaima, ella y su hermana un problema. Y ella hablaba de los medicamentos biológicos, de por qué, cómo el sistema inmunológico empezaba a atacarlas, entonces tenían que tomar otros medicamentos para frenar ese sistema inmunológico. El lupus eritematoso es una enfermedad donde el sistema inmunológico ataca a la persona y empiezan a haber daños renales, cardiovasculares, osteoarticulares. Bueno, es una enfermedad difícil y para eso, de la mano con los reumatólogos y médicos internistas, nosotros también manejamos sueros, enemas, bueno, manejamos muchísimas terapias. Y esto es una posibilidad pues, que ustedes deberían de tener como una herramienta terapéutica. Sigo con preguntas. Habla otra vez de los miomas. Dice que está buscando algo a ver si se pueden desvanecer. El tema de los miomas no es desvanecerlos, es tener una historia clínica, mirar la sintomatología, porque no todos los miomas sangran, que son los tumores del útero, que benignos. No todos sangran. Habría que mirar un contexto general de la historia clínica para uno poder definir cuál es el tratamiento. Pregunta, mi mamá fue operada de 2 aneurismas cerebrales hace un año y hace un mes comenzó a sufrir de problemas de visión, mucho mareo, ella es hipertensa, le dicen que eso es normal y que se tiene que acostumbrar a vivir así. A mí me da mucha preocupación, yo estoy leyendo cosas que yo no selecciono, yo estoy aquí simplemente leyendo preguntas que ustedes hacen. En esto yo he sido muy honesto, yo por eso nunca muestro un testimonio. Venga, vaya al programa para que cuente que se alivió. No, yo nunca
y nunca lo haría. Pero esta historia es muy triste, porque la señora la operaron y hace un año empezó a tener problemas en la visión y muchos mareos. Ella es hipertensa y le dijeron que eso es normal y que se tiene que acostumbrar a vivir ahí. Yo le haría esa misma pregunta al médico que le dijo eso a esa señora. ¿Se acostumbraría a vivir con un dolor de cabeza, con un mareo, con un malestar, con una visión borrosa? Eso fue lo que nos llevó a tantos médicos, no a mí. En Colombia somos miles y miles de médicos que asistimos a estudiar medicina funcional, nutrición, terapia neural en la Universidad Nacional, medicinas complementarias en la Juan N. Corpas, en la Manuela Beltrán, en EPAES, en muchas universidades. Y nosotros en el Parque de la Salud, el próximo semestre, empezaremos un programa de diplomados en todas estas terapias, porque no es justo que a uno le digan acostúmbrese a vivir con lo que tiene, o que no le hagan los exámenes adecuados. Por eso yo les quiero mostrar este caso clínico, y yo le agradezco al paciente que me permitió grabar su historia, porque él, su esposa, su hija, todos andan en una desilusión médica, porque no se le hicieron los estudios oportunos, porque seguramente el médico que lo evaluó en la EPS donde trabajaba, porque lo narraba la doctora de un colega de ella que lo echaron de la universidad, del hospital de la EPS donde trabajaba, que porque mandaba muchos exámenes. Triste, ¿no? Veamos este caso clínico. Conexión, sintiendo mi corazón, mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor. Medita. ¿Cómo podemos tratar una enfermedad sin un diagnóstico? Imposible. Van a escuchar una historia clínica que a mí me parece que es de ignorancia de nuestros sistemas de las EPS, porque por economizarse 150.000 o 120.000 pesos que le pagarán a nuestro enterólogo por una endoscopia, tienen que someter al sistema a pagar un tratamiento de más de 100 millones de pesos, que es un tratamiento de un cáncer. Doctora Alexandra Giral, cuéntenos un poco del caso clínico de este paciente. ¿Qué edad tiene? Bueno, les presento, él es nuestro paciente, el don Germán Cifuentes. Él tiene 54 años. Él viene con un cuadro clínico desde hace 3 años, que comenzó con un dolor en epigastrio, lo que llamamos nosotros la boca del estómago. Él muy juiciosamente estaba consultando a su médico en su EPS, donde iba y le formulaban siempre omeprazol o esomeprazol. Él posteriormente comenzó con esa sensación de plenitud, o sea, como con una llenura. El vaciamiento gástrico era muy lento. Posteriormente a esto comenzó con pérdida de peso, alcanzó a perder como 10 kilos de peso. Él siguió consultando hasta que logró que lo viera un gastroenterólogo y le solicitó una endoscopia, donde encontró un adenocarcinoma, quiere decir un cáncer gástrico. Le hicieron allí una patología donde lo confirmaron y posteriormente decidieron operar. Este día que le hicieron el procedimiento, que ya estaba todo listo, el cirujano, según entiendo, ingresó pues muy confiado en lo que se iba a hacer, que era retirar la masa, pero cuando abre allí y explora, se da cuenta que ya hay una invasión. Invasión, ¿qué quiere decir? Que este cáncer ya ha invadido otros tejidos, como es el intestino delgado, parte del intestino grueso, también el peritoneo, lo que eso hizo imposible que se culminara el procedimiento. Nos dice aquí don Germán que él se despierta y encuentra que tiene una sonda por donde lo tienen que alimentar, una sonda del estómago que se llama una gastrostomía, y duró con esta sonda aproximadamente 1 año. Y le dijeron que no pudieron retirar el tumor porque era inoperable, no esperaban encontrarse con todo esto. El paciente viene hoy porque ya lleva pues 8 quimioterapias y con todas las consecuencias que nos puede dejar las quimioterapias. ¿Cuál es la moraleja de todo esto?
Y yo agradezco a él que nos permita contar su historia porque está grabado ya un live que se llama gastritis o cáncer de estómago. Porque ustedes dirán, ay, ese señor tan descuidado, es que él tenía un malestar acá y siguió haciendo deporte y trabajando. No, usted fue muy juicioso. Mucho, solo deporte. Mucho deporte, ¿cierto? Sí, señor. Y usted empezó a sentir eso hace 2 años, ¿y usted qué hizo? Yo fui al médico y siempre me mandaban que era un dolor gástrico y me mandaban siempre omeprazol o Milanta, pero eso no me servía para nada. Le mandaban omeprazol y Milanta. ¿Y no le mandaron una endoscopia? Nunca, siempre era lo mismo, nunca me daban solución de nada. ¿Y usted volvía a consultar? Yo volvía con el dolor más fuertecito y lo mismo. ¿Y tampoco le mandaban la endoscopia? Nunca, nunca. ¿Cuándo decidieron mandar la endoscopia? Cuando ya se me complicó más la cuestión de mi organismo, que yo almorzaba y con la mitad del almuerzo ya se me trataba como de devolver, ya no me bajaba completo. Entonces ya me tocaba parar y dejar de comer. Ya fui con ese problema y ahí sí les dio por hacerme la endoscopia y la biopsia. Entonces miren que esto no es inteligente lo que hicieron con él, porque cuando cuento la historia del médico que despidieron de una EPS porque mandaba exámenes, me lo contaba la doctora Alexandra. Y esa historia la hemos escuchado mucho porque a los médicos no les permiten como hacer un tratamiento y un seguimiento adecuado del paciente, pues por economizarle a una EPS. Cuando si preventivamente a él le hubieran realizado la endoscopia, el tratamiento hubiera sido totalmente distinto. Ahí sí la cirugía, pues quitan el estómago y ya uno manda suplementos y ya. Pero la moraleja de esta nota es la siguiente: como nos toca en muchas ocasiones a todos ustedes, no se automediquen un dolor en la boca del estómago, no es ir a tomar un omeprazol y ya la ranitidina salió del mercado porque todo el mundo se dio cuenta que producía cáncer. No empiecen a tomar cosas sin ponerle el apellido a ese síntoma, porque uno puede decir, sí, gastritis. No, pero es que gastritis es que él se llama Jorge, ella se llama Jorge, yo me llamo Jorge, pero hay que ponerle un apellido. Eso es lo que hace la endoscopia. Gastritis, gastritis, gastritis. Endoscopia. ¿Será Helicobacter o será un tumor? Pero le dejaron coger ventaja 2 años. ¿Descuido de él? No. Descuido tal vez de nuestro sistema que no permitía hacer oportunamente una endoscopia. Ante el síntoma, ustedes hagan las endoscopias, así les toque particulares, inviertan en la endoscopia, porque no es el caso de él, estamos así de cánceres de estómagos, tomando omeprazol o tomando caléndula o tomando cualquier cosa sin tener un diagnóstico. Estas historias lo ponen a uno a reflexionar y uno pues tiene que concluir, hay que hacerse en exámenes preventivos, así sea particular. Una endoscopia, una colondoscopia se le haría hacer todo el mundo después de los 40 años, por prevención. Aquí alguien me pregunta de hemorroides, el otro me pregunta también por problemas gástricos. Y como digo ahí, es ponerle el apellido a eso. Pues están las especialidades. Están los patólogos. A eso es lo que tenemos que llegar. Desafortunadamente en el caso de él, que fue muy juicioso, pues la EPS no le quiso mandar. No, es que no necesita. O al médico le decían, cuidado, manda muchas endoscopias. Pero si a este paciente le hubieran hecho la endoscopia a tiempo, pues nada, tiene un cáncer, listo. Es que hay cáncer y hay cáncer. Depende en qué estado lo diagnostiquen. Y quitar el estómago y ya, punto. Total, no se queden con el síntoma y tomando medicamentos. Por favor, exámenes de laboratorio. Eso es lo que nos va a permitir. Yo he querido mucho implementar la endoscopia y colonoscopia. Nosotros tenemos en el Parque de la Salud gastroenterología, pero
Uno habla de precios y la gente se escandaliza y tal, siendo muy económico todos los parques de la salud, sería anexarle esos 2 exámenes al programa de cambio metabólico y de limpieza de colon. Por eso, en el programa, de acuerdo a la historia clínica, le sugerimos a los pacientes que se hagan estos exámenes. Algunos llegan con el ya hecho, maravilloso, pero sí tratamos que las personas de rutina se hagan este examen por lo menos cada 2 años. Vamos a estas notas saludables. Los problemas relacionados con la obesidad, la diabetes y la inflamación son cada vez más comunes. Por ello, el grupo de profesionales del Parque de la Salud diseñaron Cambio Metabólico, un programa de 7 días con todo incluido para combatir este tipo de desórdenes. En este encontrarás sesiones de ejercicio personalizado, terapias con sueros funcionales, colonterapias, monitoreo continuo de glucosa y una completa rotación por las diferentes especialidades médicas de diagnóstico y control del equipo del Dr. Rojas. El Parque de la Salud en Dos Quebradas te espera para brindarte una experiencia de salud y tratamiento que te lleven a olvidar los obstáculos que hasta hoy limitan tu vida. Limpiador desinfectante para pisos de Bieco combina compuestos naturales como el vinagre y el bicarbonato de sodio, dejando un agradable aroma herbal que creará un ambiente natural en tus espacios. Bieco. Productos biodegradables, limpieza sostenible y consciente. Yo les quiero contar por qué quiero mostrar eso de Bieco. Porque empezamos a ver una cantidad de pacientes que nos llegaban de España, Estados Unidos y aquí en Colombia, que trabajaban con elementos de aseo, con unos problemas respiratorios y dermatológicos increíbles y difíciles de tratar. Desde hace un tiempo nosotros veníamos investigando cuando la pandemia, que nos utilizáramos cosas para la mano, que el antibacterial, que todo lo que pasó, lo mismo, las manos vueltas nada. Y empezamos a hacer un proceso de investigación con un equipo de químicos y médicos y sacamos esta línea de elementos para el aseo. Todos con sellos y certificados medioambientalistas porque protegen y son amigables con el medio ambiente. Para los ríos, es que el tema no es ni siquiera esto también, es los ríos, son los peces, las algas, la fotosíntesis que se hace con las algas en los ríos. Y estos productos, que pues muchas tiendas naturistas ya las tienen y supermercados, los hicimos pensando en la salud y en el medio ambiente. Y hay 5 u 8 productos que para la ropa, para los baños, para todo lo de aseo. Ojalá se dieran esa oportunidad para que lo sientan en las manos. Otra cosa, ustedes lavan una olla, cualquier cosa, con estos elementos y después van y comen ahí, están consumiendo muchas sustancias químicas. Los componentes que utilizamos acá son con limón, son con elementos de plantas medicinales, son unos productos maravillosos que ustedes pueden utilizar. Voy a hablar un poco de esta columna vertebral porque nos hace un televidente una pregunta que dice que tiene una hernia discal y 2 protrusiones en la columna dorsal. Y esto y además tiene problemas para tragar, se siente atorada la garganta y pregunta que si el problema que tiene en la columna tiene algo que ver con ese problema en la garganta y demás. Quiero que me sigan con esto. Entonces tenemos el cerebro y esto que ven aquí blanco es la columna vertebral, la médula espinal, perdón. La médula, van a ver este hueso tiene un roto ahí. Ese roto que ustedes ven acá, por acá pasa la médula, mírenlo ahí, por acá pasa. Ahora, tiene una hernia. ¿Qué es una hernia? Que esto azulito que ven acá se está saliendo del sitio, se está machacando estos nervios. Y esto, el sistema neurológico es una sola unidad. Y esto, así sean a nivel dorsal, las lesiones, se conecta con todos los nervios y puede generar
problemas acá para tragar. Esto es una telaraña de nervios. Entonces, es muy importante que tengan eso presente porque varias preguntas hay referente a la columna vertebral en este momento. Nosotros, desde hace mucho tiempo, 17 años, en los parques de la salud, hacemos un tratamiento que se llama plasma rico en plaquetas. Ya muchas personas, muchos médicos ya no operan la columna, buscan otro tipo de terapias y una de ellas es sacar sangre, centrifugarla, se dividen los glóbulos rojos del plasma, se obtiene el plasma. Nosotros le aplicamos unos elementos a ese plasma, entre ellos ozono y unos anticoagulantes, y se inyectan en algunos sitios paravertebrales o articulares, con unos resultados maravillosos. Estéticamente también se utiliza para la piel. Es decir, es una posibilidad con la misma sangre del paciente. Plasma rico en plaquetas. Continuemos con casos clínicos que nos van a permitir evitar que se repitan historias. Conexión. Sintiendo mi corazón, mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor. Medita. Les quiero compartir un caso clínico de esos que nos llega con frecuencia a nuestros parques de la salud y es una paciente de 19 años. Doctora Camila, bueno, cuéntenos un poco. Nosotros siempre tratamos de estar con los pacientes en ronda médica, porque 4 ojos ven más que 2. ¿Cuál es el motivo de consulta y la edad de la paciente? Bueno, es una paciente de 19 años que nos consulta porque hace aproximadamente año y medio tuvo una pérdida espontánea súbita de la visión, duración aproximada de 7 minutos con una resolución espontánea del cuadro. Posterior a eso, realizan unos exámenes de laboratorio donde encuentran rango prediabético. Empiezan manejo con glucerna, no dan ningún otro tipo de medicamento y posteriormente pues le vuelven a tomar exámenes paraclínicos donde ya se empiezan a normalizar los niveles de hemoglobina glicosilada y de glicemia. Sin embargo, la paciente nos consulta por persistencia de dolor abdominal en hipocondrio izquierdo, por presencia de mareos, dolores de cabeza frecuentes, sensación de ansiedad en ocasiones y básicamente ese es el cuadro de ella. Bueno, ¿cuál es la reflexión de este caso clínico? ¿Tú seguiste con los síntomas? No, un periodo de tiempo que no, pero ahorita sí me persiste. ¿Y tú eres juiciosa con la alimentación? Una hipoglicemia no se maneja con glucerna, ni un cáncer con un ensure, y un niño tampoco se alimenta con pediasure. Lean, por favor, ¿qué es lo que tiene? ¿Te parecía muy dulce cuando tomabas eso? La glucerna. Sí. Yo quisiera que la gente se diera la oportunidad de simplemente sentirlo al gusto. ¿Cómo es que yo tengo una persona con una hipoglicemia y no le quito los lácteos? Una persona con problemas de páncreas no puede mirar una vaca, porque los azúcares que tienen los lácteos se llaman lactosas. Y yo no tengo fábrica cómo digerir la lactosa. Lo tiene la vaca que tiene panza, librillo, cuajar, bonete y un intestino pequeño. Nosotros tenemos un estomaguito con 7 metros de intestino, totalmente diferentes a una vaca. No tenemos cómo digerir esto. Entonces es muy triste porque lo ideal en ella era haber iniciado un cuadro de estudio, de investigación, la alimentación maravilloso. Ellos ven el programa y no toman lácteos y demás, pero salir con una fórmula de glucerna no es el tratamiento para el manejo de una hipoglicemia. Por favor, lean los componentes de los productos que están consumiendo. Esto es una reflexión, es simplemente leer. Y yo me he dado la oportunidad de leer muy bien el ensure, el pediasure y la lucerna. Y yo creo que sus componentes no son los componentes que se deberían de utilizar para las enfermedades que las están indicando, que para el cáncer, que para el viejito, que para la desnutrición.
que para aumentar de peso, que para que el niño no sé qué. Ahí hay mucho que leer realmente para que no tengamos efectos secundarios. A veces la información no nos la dan completa y finalmente pues nos toca a nosotros los médicos en todas partes del mundo manejar complicaciones de muchos elementos nutricionales que nos cuentan historias incompletas. Miren esta pregunta. Nos dice una paciente que se puede hacer para la anemia, que le diagnosticaron cáncer y tiene anemia. La anemia es un diagnóstico muy delicado. Cuando ustedes tengan pérdida de peso y tengan anemia, hay que buscar lo que ya esta paciente nos está contando, tiene cáncer. Y no es que todas las anemias sean un cáncer, pero muchas sí lo son. Entonces ustedes van y nos dicen, no, que me manden sulfato ferroso, que me den un batido, no sé qué, para la anemia. No, el tema no es la anemia, es por qué el cuerpo hizo la anemia. Y ahí la consulta médica es lo más grande que tenemos que tener presente. Quiero invitar a todas las personas de Cundinamarca y sus alrededores. Este fin de semana el grupo de médicos están allí. Siempre hay médico en Anolaima, pero en los fines de semana hacemos el día pasadía o el día para tu salud. Hacemos muchas actividades médicas con un equipo interdisciplinario maravilloso de profesionales de la salud. Una opción para quienes no se pueden desplazar al eje cafetero. Los de Cali, recuerden que en Cali está el Parque de la Salud en el barrio Tequendama, donde también hay un grupo muy maravilloso y grande de profesionales de la salud. Esto en este maravilloso programa que hacemos de Parques de la Salud cerca a tu casa. Ojalá se den esa oportunidad, porque nuestra finalidad, todos los médicos, más de 76 profesionales de la salud, es hacer prevención y educación. A eso va enfocado, a hacer las rondas médicas. Porque cómo se sorprenden ustedes cuando van a una consulta, a veces son 2, 3, 4, 10 médicos evaluando a un paciente, porque sin lugar a dudas, 4 ojos ven más que 2. Muchísimas gracias por compartir con nosotros estos espacios. Desde Bieco queremos dejar una huella verde, cuidar de nuestra madre tierra, nuestros ríos y mares. Estamos en armonía con la naturaleza, infundando la conciencia ambiental y el amor ecológico. Por esto, somos la mejor alternativa de productos de higiene doméstica biodegradable. Conexión, sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor, meditación, alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención, tranquilo. Y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirada.